Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de los errores congénitos del metabolismo, ¿sí? Para eso vamos primero a definir qué es un error congénito del metabolismo, después a definir qué es el metabolismo en sí mismo. ¿Qué son los errores congénitos del metabolismo? Son un grupo de enfermedades que se caracterizan por alteración en la síntesis o en la degradación de proteínas, carbohidratos o grasas, ¿sí? Este grupo de enfermedades en general se deben a mutaciones que son recesivas. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones, ¿sí?, destinadas a sintetizar o degradar moléculas, ¿sí? Esto puede ser con gasto, ¿sí?, o con ganancia de energía de acuerdo al metabolismo que estemos haciendo. Cuando hablamos de degradación, ¿sí?, de una sustancia en la cual ganamos energía, hablamos de catabolismo, y cuando hablamos de síntesis, que eso requiere un gasto de energía, hablamos de anabolismo, ¿sí? Estas reacciones del metabolismo van a estar mediadas por enzimas, ¿sí? La falla de estas enzimas son los que van a causar los errores congénitos del metabolismo, ¿sí? ¿Por qué van a causar un error en el metabolismo? Porque van a bloquear un determinado camino metabólico. ¿Cuál es el defecto que podemos tener con respecto a la enzima? Y puede ser un déficit que puede ser cuantitativo o que puede ser cualitativo. Cuando hablamos de un déficit cuantitativo, hablamos de que la proteína, la enzima, no se va a producir o se produce poco, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de un déficit cualitativo, la proteína sí se produce, la enzima está, pero funciona mal o no funciona directamente. Tenemos 4 mecanismos patogénicos que explican la clínica que puede tener un error congénito del metabolismo, ¿sí? Uno de ellos es la ausencia del producto final o siguiente a la reacción. Es decir, que si yo tengo un camino metabólico en el cual una determinada sustancia se tiene que convertir en otra, por ejemplo A se tiene que convertir en B, si la enzima que media esa reacción no funciona o no está, no voy a poder tener B, porque A no se va a poder transformar en B. No solo que voy a tener consecuencias por el déficit de B, sino que se va a empezar a acumular A. Y ese acúmulo de A también me puede generar manifestaciones clínicas. Como tengo tanta A acumulada, esa A puede seguir un camino metabólico alternativo. Y en ese camino metabólico alternativo puede producir metabolitos intermediarios que en cantidades nocivas también ser tóxicos para el organismo, ¿sí? Y muchas veces también la cantidad de B del producto final va a regular la producción del producto inicial, ¿sí?, del sustrato, de A. Entonces, si no tengo B, tampoco voy a regular la síntesis de A. Por lo tanto, cada vez acumulo más producto previo, ¿sí?, más sustrato. Todas estas características me pueden explicar la clínica o me pueden generar clínica en un error congénito del metabolismo. En general, cuando uno evalúa cada error congénito del metabolismo por separado, son enfermedades raras, ya lo vamos a ver con los 2 ejemplos que vamos a estudiar, pero cuando hablamos de todos los errores congénitos del metabolismo, hablamos de una frecuencia aproximada entre 1 cada 1.400 a 5.000 recién nacidos vivos. De hecho, este grupo de enfermedades, los errores congénitos del metabolismo, se están estudiando y hubo muchísimos avances en los últimos años, ya que cada vez se puede estudiar más las vías metabólicas, ¿sí? Por lo tanto, la incidencia de estas enfermedades cada vez está aumentando porque mejoraron los sistemas de diagnóstico. En general, los errores congénitos del metabolismo se presentan o en el recién nacido o en la niñez. Es raro que un adulto debute con un error congénito del metabolismo, ¿sí? Es probable que se llegue al diagnóstico en la vida adulta, pero síntomas tuvo durante toda su vida, ¿sí? En general se presentan en el recién nacido o en la primera infancia. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una enfermedad que se produce por una alteración en el metabolismo de la fenilalanina. Se debe al déficit de una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa. El gen que codifica esta enzima se encuentra ubicado en el cromosoma 12, específicamente en el brazo largo del cromosoma 12. Esta enfermedad tiene un patrón autosómico recesivo, ¿sí? Y si se fijan, la incidencia es 1 cada 15.000 recién nacidos vivos. Es una enfermedad poco frecuente.
Como vimos en la segunda era y en la primera era, ¿sí? Enfermedad autosómica recesiva, necesitamos que los dos progenitores sean portadores sanos de la enfermedad o que uno esté enfermo y el otro sea portador, debido a que se trata de una enfermedad recesiva. Con respecto a la patogenia de la enfermedad, vamos a estudiar un poquito el camino metabólico y tenemos que la fenilalanina, por la acción de la enzima fenilalanina hidroxilasa, se transforma en tirosina, la tirosina en dopa y al final en melanina. Como falla la fenilalanina hidroxilasa, vamos a tener un aumento, ¿sí? Una acumulación de la fenilalanina en sangre, ¿sí? Y este acúmulo de fenilalanina en sangre es tóxica para el sistema nervioso central. A su vez, la fenilalanina sigue un camino metabólico alternativo y va a generar el ácido fenilpirúvico y el ácido fenilacético, ¿sí? Ambos ácidos se van a eliminar por orina y por sudor, dándole un olor muy fuerte característico de la enfermedad. Bien, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener el recién nacido? Y no las va a tener ni bien nace, sino que las va a presentar a las pocas semanas de vida, cuando con la alimentación se acumule la fenilalanina. En general, todos los errores congénitos del metabolismo tienen como parte de sus síntomas los vómitos, ¿sí? Entonces, en este paciente va a empezar con vómitos, a medida que la fenilalanina se acumula va a tener convulsiones, si se mantiene esto va a producir un daño a nivel del sistema nervioso central, y lo cual va a provocar un retraso mental importante e irreversible. También puede tener microcefalia, ¿sí? Recuerden que es la cabeza pequeña. Por la eliminación del ácido fenilpirúvico y del ácido fenilacético, va a tener un olor particular, tanto en la orina como en el sudor. Puede tener erupciones en la piel, también por la eliminación de los ácidos. Y recuerden que entre las manifestaciones, entre la vía metabólica terminaba en la melanina. Por lo tanto, yo voy a tener un déficit de melanina y la piel, los ojos y el pelo de estos pacientes van a ser claros. Acá tenemos una imagen de un paciente con fenilcetonuria. Es importante también tener en consideración que una mamá embarazada puede tener fenilcetonuria, ¿sí? Si la mamá hace la dieta correcta y la enfermedad está bajo control, el bebé va a nacer sin ningún problema y no necesariamente nazca con la enfermedad, porque para que tenga la enfermedad, no solo la mamá tiene que tener el gen, sino que también necesitamos que el papá aporte el gen, ¿sí? Por lo tanto, es importante este concepto que no necesariamente va a nacer con fenilcetonuria, ¿sí? Sin embargo, si una mamá tiene fenilcetonuria, pero sus niveles de fenilalanina no están controlados, es decir, que tiene niveles elevados de fenilalanina en las etapas, en los meses previos al embarazo y principalmente durante el embarazo, el feto puede desarrollar una embriopatía, es decir, que puede generar múltiples malformaciones congénitas, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en estas pacientes? Retraso en el crecimiento intrauterino, es decir, que los fetos van a crecer poco, va a tener bajo peso al nacer, cardiopatías congénitas, y dentro de las más comunes está la tetralogía de Fallot, que la van a estudiar en embriología, microcefalia, retraso mental y dismorfia facial. Por dismorfia facial, que es lo más típico que tienen estos pacientes, la cara redondeada, hendiduras palpebrales altas, el epicanthus, el paladar ojival, recuerden que era el paladar muy profundo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de fenilcetonuria? Por suerte, en nuestro país, la fenilcetonuria forma parte de la pesquisa perinatal nacional, el PPN, o más conocido como test de Fay, ¿sí? Se llama test de Fay porque Fay es Fundación Endocrinológica Infantil, que es el que se encarga de realizar el test, ¿sí? El nombre correcto es PPN. En este Fay, ¿sí? A nivel nacional, se pesquisan, ¿sí? Dos enfermedades que son el hipotiroidismo y la fenilcetonuria. Existe en algunos lugares de nuestro país un FEI ampliado que evalúa más enfermedades, ¿sí? Fibrosis quística, fenilcetonuria, galactosemia, hipotiroidismo congénito, hipertensión suprarrenal congénita, fructosamina, ¿sí? Es un test un poquito más ampliado. ¿Cómo se hace este test? Se le pincha el talón o la manito a los bebés y se pone una gota de sangre en el papel secante. Ven, hay que poner la gota en cada uno de estos círculos y se testean las diferentes enfermedades. Este test es obligatorio, ¿sí? Y se tiene que hacer sí o sí previo al alta, ¿sí?
previo al alta, todos los bebés de nuestro país se realiza este test. ¿Por qué es importantísimo y fundamental este test? Porque si logramos tener el diagnóstico en las primeras semanas de vida y el paciente empieza su tratamiento, hace una vida normal, su desarrollo intelectual es completamente normal. ¿En qué consiste el tratamiento? En una restricción, no se elimina, no se suspende, ¿sí? Sino que se restringe la fenilalanina de la dieta. Hay que mantener un nivel sanguíneo de seguridad, que se llama, ¿sí? Un nivel de fenilalanina en sangre que sea seguro para el sistema nervioso central. Esto es bastante complejo, la dieta requiere un tratamiento bastante interdisciplinario porque prácticamente todos los alimentos tienen fenilalanina, ¿sí? Incluso la leche materna lo tiene. Imagínense que un bebé recién nacido se alimenta de leche materna. ¿Cómo se regula esto? Y se va alimentando al bebé y se le va sacando sangre midiendo los valores de fenilalanina. En función a eso, se va regulando si puede seguir alimentándose con pecho exclusivamente o si hay que suplementarlo, porque hay que restringir un poco el pecho materno con una leche especial que hay para estos pacientes que es libre de fenilalanina, ¿sí? De esa manera se van regulando. Cuando empieza a alimentarse con semisólidos a partir de los 6 meses de vida, lo mismo, sí hay que ir regulando y equilibrando la dieta y viendo cuál es el nivel de seguridad y cómo se va distribuyendo la alimentación de este paciente. En nuestro país, la Fundación de la Fenilalanina funciona muy, pero muy bien. A los pacientes, a los papás, les enseñan cómo equilibrar la dieta, ¿sí? Cómo pesan los alimentos, cómo leen las etiquetas, cómo calculan, les dan dietas modelo para que sigan. La verdad que es muy bueno el acompañamiento que hacen con los papás. Les dan listados con marcas que tienen menos fenilalanina, entonces por ahí los chicos pueden, ¿sí? Tener cosas que le gustan a los chicos, por ejemplo, helado, ¿sí? Hay determinadas marcas de helado que pueden consumir, determinadas marcas de caramelos que pueden consumir, de gaseosas, entonces, de papas fritas, entonces de esa manera los chicos logran tener la alimentación que les gusta a todos los chicos, ¿sí? Pero de manera equilibrada, obviamente, sin que dañe su desarrollo intelectual, ¿sí? Hay algunos nutricionistas que recomiendan mantener la dieta durante toda su vida, y eso es lo recomendable, mantener la dieta durante toda su vida, y otros que dicen que en la vida adulta se puede suspender. La realidad es que se puede liberar un poco durante la vida adulta, pero no suspenderla totalmente, ¿sí? ¿Por qué no se puede suspender? Porque si bien ya no van a tener un retraso mental, sí pueden presentar convulsiones y eso puede, sí, atentar contra su vida. Por lo tanto, si bien se relaja un poco la dieta durante la vida adulta, hay que mantenerla de por vida. Bien, ahora seguimos con la galactosemia, ¿sí? La galactosemia es una enfermedad en el metabolismo de la galactosa, ¿sí? Es una enfermedad recesiva también, ubicada en el cromosoma 9, ¿sí? Con respecto a la galactosemia les tengo que hacer una aclaración, ¿sí? La lactosa tiene una vía metabólica muy extensa en la cual participan muchas enzimas, ¿sí? Y de acuerdo a la enzima que esté afectada podemos hablar de distintos tipos de galactosemia. Nosotros nos vamos a dedicar a lo que es la galactosemia clásica, ¿sí? La galactosemia clásica es una enfermedad autosómica recesiva, el gen afectado se encuentra en el cromosoma 9. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque una de las enzimas del metabolismo de la galactosa está metabolizada en el cromosoma X, ¿sí? Entonces pueden leer que la galactosemia tiene otro patrón de herencia. Por eso nosotros nos vamos a abocar a lo que es la galactosemia clásica, la más común de todas y la más florida, ¿sí? La que tiene los componentes clínicos más variados, ¿sí? Esta galactosemia clásica es autosómica recesiva. El gen, recuerden, se encuentra ubicado en el cromosoma 9. Fíjense, la incidencia 1 cada 60.000 recién nacidos vivos, seguimos hablando de enfermedades poco frecuentes. Bien, como les comentaba, la metabólica de la galactosa es bastante larga, ¿sí? Y en la galactosemia clásica lo que falla es una enzima que se llama galactosa uridiltransferasa, ¿sí? ¿Cómo adquirimos nosotros galactosa? Bueno, cuando nosotros nos alimentamos con lácteos, ¿sí? Los lácteos tienen lactosa. La lactosa se va a dividir, ¿sí? Se va a metabolizar en galactosa y en glucosa. La galactosa va a seguir una vía metabólica bastante larga, cuyo destino final es la glucosa nuevamente, es decir, que va a aportar energía, ¿sí? Al estar afectada el metabolismo de la galactosa, por esta enzima que se llama galactosa uridiltransferasa o 1-fosfato uridiltransferasa, GALT,
¿sí? Lo que va a pasar es que se va a empezar a acumular la galactosa 1-fosfato, y eso va a ser tóxica para el hígado, si se acumula a nivel del hígado, y lo va a ir destruyendo, ¿sí? Lo va a ir inflamando y posteriormente lo va destruyendo. A su vez, esa galactosa, 1-fosfato acumulado, va a seguir una vía metabólica alternativa y va a llevar a la producción de galactitol. El galactitol tiene un trofismo sobre el cristalino, se deposita en el cristalino y provoca cataratas, ¿sí? Si el bebé nace sin cataratas, pero a los pocos días empieza a desarrollar. Con respecto a las manifestaciones clínicas, más allá de las que hablamos, estas manifestaciones clínicas van a aparecer a los pocos días cuando el paciente empiece con alimentarse. ¿Qué vamos a ver? Vómitos, ¿sí? Mal progreso de peso, ¿sí? Malestar general, hipotonía muscular, ¿sí? Por el déficit energético va a tener una susceptibilidad aumentada a infecciones sistémicas por dos gérmenes en particular, uno es por Escherichia coli y otro por Staphylo aureus, ¿sí? Principalmente Escherichia coli. Siempre que tengan un recién nacido que haga una sepsis por Escherichia coli, piensen que el paciente no pueda tener galactosemia, perdón. Y a medida que la galactosa 1-fosfato se empieza a depositar en el hígado, ¿sí? Y empieza a producir esta hepatotoxicidad, el paciente empieza a estar ictérico, empieza a ponerse amarillo, ¿sí? En general esta ictericia arranca luego de la primera semana de vida, ¿sí? Entre el 5º y el 10º día, perdón, y en vez de ir mejorando, como pasa con la ictericia fisiológica, esto cada vez se va poniendo peor. A medida que la enfermedad progresa y el daño en el hígado progresa, empieza a tener hepatoesplenomegalia, es decir, que tanto el hígado como el vaso aumentan de tamaño, entra en una insuficiencia hepática crónica, cirrosis, ¿sí? Y el paciente, obviamente, piensen que el hígado es un órgano que detoxifica, se van a acumular tóxicos y eso le puede provocar convulsiones, ¿sí? Recuerden también las cataratas por el depósito del galactitol, y característicamente, a pesar de un tratamiento adecuado, hay dos manifestaciones clínicas que no están siempre presentes, pero cuando están no mejoran a pesar del tratamiento. Si no se sabe bien cuál es la fisiopatogenia de esas dos enfermedades, que son una fallo ovárica y un trastorno en el aprendizaje, especialmente en el uso del lenguaje. Bien, acá es lo que les comentaba, ¿sí? Cuando uno ingiere lácteos, la lactosa se degrada en glucosa y galactosa, la glucosa sigue y nos genera energía, la galactosa, por una de las enzimas, que es la GALT, genera glucosa más energía. En la galactosemia, la galactosa no puede seguir su camino metabólico por el déficit de la enzima, se acumula la galactosa, hepatotoxicidad, cataratas, entre otras cosas, y menor energía para el cuerpo, ¿sí? Acá tienen un niño con catarata, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando uno mira la pupila de un paciente que lo alumbra con un oftalmoscopio, perdón, lo que ve es un reflejo rojo, ¿sí? La pupila se pone de color rojo, como pasa cuando sacan una foto. Acá lo que yo veo es un reflejo blanco, eso se llama leucocoria, ¿sí? Ese reflejo blanquecino, ¿sí? Una de las causas de eso es la catarata. ¿Bien? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, también la galactosemia en muchos lugares de nuestro país es parte del PPN o del FEI, ¿sí? Y en los lugares que no es, cuando yo tengo un paciente con clínica compatible con la galactosemia, puedo hacer dos cosas. Por un lado, el dosaje de la actividad enzimática, que eso me puede demorar más tiempo, y no todos los lugares tienen acceso directo a este test. Y la otra es los cuerpos reductores en orina, ¿sí? Se buscan azúcares diferentes a la glucosa en orina y eso me puede arrimar al diagnóstico. Si después con esa aproximación diagnóstica voy a pedir con más tiempo el dosaje de la actividad enzimática. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Acá sí tengo que eliminar completamente la leche y los derivados lácteos de la dieta, ¿sí? El paciente no puede tomar ningún lácteo. Imagínense la complicación en un bebé que durante los primeros 6 meses de vida su alimentación es a base de leche, ¿sí? ¿Qué se hace con esto? Se reemplaza la leche con hidrolizados de soja o caseína, obviamente nutricionalmente es mucho más deficiente, por lo tanto son pacientes que requieren de un nutricionista para equilibrar su dieta, ¿sí? Y generalmente requieren suplementos vitamínicos, ¿sí?
a medida que el paciente va creciendo y cuando llega a la vida adulta, a nivel de del intestino aparece va a haber una bacteria que produce una enzima, ¿sí? Que es la UDP galactosa pirofosforilasa, que puede metabolizar la galactosa, ¿sí? Es una vía alternativa, ¿sí? Que puede ayudar a que el paciente adulto empiece a consumir lácteos. Obviamente que uno no, en la vida adulta, de no haber tomado un solo lácteo, no puede hacerse una panzada porque va a tener síntomas, pero bueno, sí libera un poco la dieta y permite que el paciente vaya incorporando lácteos. Bien, nuevamente, si respeta la dieta, el paciente hace una vida totalmente normal y no le va a quedar ninguna secuela a nivel hepático. Bueno, muchas gracias.